ya hace 6 meses que empezamos este viaje juntos, ¿no? Sobre el libro de Hechos, navegando sobre estas aguas de las Escrituras, sobre este libro que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta expresión de inspirado es de un versículo de la palabra de Dios, pero a veces, claro, el de ser inspirado a veces nos da una sensación como que se me ha ocurrido una idea, ¿no? Ay, he estado inspirado, ¿no? Y se me ha ocurrido una idea. Pero con lo que pasó con estos hombres no fue que se les ha ocurrido ideas, sino que fue el soplo del Espíritu de Dios sobre sus vidas para que ellos escribieran lo que escribieron. La imagen que dicen que mejor expresa esto es un barco a velas sobre las aguas y cuando sopla el viento sobre el barco. Entonces este viento hace con que el barco pueda moverse y desplazarse, ¿no? Y es esto lo que el Espíritu de Dios hizo para con los hermanos que escribieron la palabra. Él sopló sobre sus vidas, guió sus mentes para que ellos escribieran el mensaje que Dios quería que recibiésemos. Y nosotros estamos, los que nos acompañaron hasta aquí, ¿no? Sabéis que estamos sumergiendo en estas aguas y mirando con detalle, honrando la palabra de Dios en los detalles que Él dejó escrito para nosotros. Si hay alguien, ¿no?, que está escuchando, que está aquí o que escuchará después del vídeo y no acompañó desde el primer día, bueno, yo animo a que lo haga porque es la palabra de Dios, ¿no? Y es muy importante que podamos escuchar todo el mensaje del Señor, ¿no? Todo el consejo de Dios que está en su palabra. Y hemos sido y estamos siendo muy edificados por el Señor, por honrar su palabra, por dedicar tiempo suficiente para poder meditar en las palabras, en los versículos que el Señor nos dejó, ¿no? Para no pasar por alto. Es claro que en una predicación de entre 50 minutos y 1 hora es difícil hablar todo lo que se podría hablar, pero se puede profundizar mucho más haciéndolo así, ¿no? Que cogiendo un versículo aquí, un versículo allá, ¿no? Y entonces hemos hecho una pausa, ¿no?, de unos 4 domingos por las fiestas y otras cosas que sucedieron, pero hoy lo retomamos. Y antes de ir al texto de hoy, que está en Hechos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 32, quiero recordaros, ¿no?, ya que hace unos meses que no lo hablamos de ello, recordaros que el libro de los Hechos, ¿no?, está centrado, o nosotros hemos visto que el énfasis del libro de los Hechos es la palabra que Cristo dio a sus discípulos, que fue: vais a recibir, ¿no?, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y a través de esto Cristo les dio un propósito. Dijo: y seréis mis testigos. Es decir, el ser lleno del Espíritu Santo no es para que penséis que sois mejores que nadie, no es para que penséis que ahora sois privilegiados sobre la faz de la tierra, la gente que tiene ahora como que un canal especial delante de Dios, que ahora si yo pido, Dios sí va a hacer, ahora si otro pide, bueno, no sé, a ver, no es para esto. Cristo dijo que recibiríamos poder para un propósito específico, y el propósito no era para llenarnos de orgullo, sino que era para anunciar. El ser testigo, ¿qué es? Es cuando una persona vio que sucedió algo y se pone ahí y dice: yo lo vi, yo estaba allí. Entonces, el ser testigo, ¿sobre qué? ¿Sobre qué seremos testigos? Sobre la muerte, la resurrección de Cristo, y que Él está vivo y sigue obrando hoy y dando salvación. Esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y lo que Él dijo
que sus discípulos, en este caso, ¿no?, dijo para ellos: seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, ¿no? ¿Os recordáis que fue del más cercano círculo hasta lo último de la tierra? Entonces, por eso esta serie la hemos llamado Hasta lo último de la tierra, entendiendo que estamos viendo a través del libro de Hechos el cumplimiento de este mandamiento de Cristo a sus discípulos. Vimos ellos hablando ahí en Jerusalén, vimos ellos siendo perseguidos de manera muy fuerte, ¿no?, que incluso entraban en sus casas. Vimos que se esparcieron, salvo los apóstoles, y empezaron a hablar de Cristo por donde iban, huyendo de la persecución, pero estaban cumpliendo lo que el Señor había dicho. Y ahora sus discípulos estaban entre personas que ellos no estarían si no hubiese sido la persecución. Porque los judíos tenían a los demás pueblos, a las demás gente como impuros. Incluso, si os acordáis, ¿no?, que la costumbre de los judíos a veces de ir de un lugar a otro, tenían que pasar por Samaria, evitaban muchas veces y daban la vuelta para ir, solo para no pasar, porque había ahí la disputa entre los samaritanos y los de Jerusalén, los judíos. Entonces, esto era muy marcado en ellos, pero tuvieron que ir, tuvieron que salir por la persecución. Ya no podían estar allí en su nido, ¿no?, en su lugar de comodidad. Y tantas veces el Señor permite que pase esto en nuestras vidas. Permite que tú y yo pasemos por circunstancias que nos aprietan, que nos hacen salir de nuestra zona de confort, porque Él quiere llevarnos a cumplir su propósito en nosotros. Y no nos damos cuenta muchas veces y nos resistimos al cambio, porque todo cambio produce en nosotros miedo, por la incertidumbre de qué será, qué pasará. No, mejor me quedo con lo que tengo, con lo que hago, porque el otro es incierto, no sé, no tengo el control porque es el futuro. Entonces tenemos la tendencia a querer acomodarnos y a quedar allí, ¿no? Y el Señor muchas veces lo que hace es decir: vale, entonces ya que no te mueves, te muevo yo, ¿no? Entonces permite que circunstancias nos aprieten para que nosotros nos movamos. Y tantas veces, ¿no?, hoy podemos mirar al pasado y decir: Señor, gracias por esta situación tan dura que pasé, porque puedo ver que tu Espíritu me movió y hoy yo soy una persona distinta por esto lo que pasó en mi vida. Incluso podemos llegar a ser gratos por situaciones duras que hemos pasado, porque la palabra dice: en todo dad gracias. Y a veces no entendemos, pero ¿cómo voy a dar gracias en absolutamente todo? Pero sí podemos dar entendiendo que nuestro Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas. Y su propósito mayor, hemos visto, ¿no?, que es hacernos transformar nuestro corazón a fin de que seamos como su Hijo Jesucristo. Amén. Así que vimos en el último capítulo que hemos leído, bueno, que es el capítulo 9, pero al principio hemos visto la conversión del hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, ¿no?, que conocemos hoy, cómo fue sorprendente su conversión, cómo él fue marcado con este encuentro con Cristo de tal manera que dice que enseguida, ya en cuanto pudo recuperarse, ya empezó a predicar que Cristo es el Hijo de Dios en las sinagogas, en las mismas sinagogas. Y claro, como era de esperarse, como Cristo dijo: de la misma manera que me persiguieron a mí, perseguirán a vosotros también. Entonces empezaron a perseguirle a él, a querer matarle, le llevaron a Damasco, creo, y luego de allí también empezaron a perseguirle y él tuvo que huir porque empezaron a perseguirle. En algunos textos habla sobre que los griegos le persiguieron, pero en otros dice que es los judíos
ay, ahora no me acuerdo la expresión, pero usa una otra expresión y entonces uno, si mira dos versiones de la Biblia, queda confundido diciendo, ¿pero eran griegos o eran judíos? ¿No? Pero eran porque se supone, ¿no?, que eran griegos o judíos que vivían fuera de Jerusalén, pero que venían y para estar allí en celebraciones y eso, entonces por eso les llamaban así. Entonces Pablo, ¿no?, que de momento aquí le llama Saulo, tuvo que huir también y fue ayudado por los discípulos para ir a Tarso, que era la ciudad donde él nació. Entonces seguramente allí estaría más protegido porque, bueno, seguramente ahí tendrías tus padres, ¿no?, todos sus familiares estarían por allá. Y allí, bueno, él tuvo un tiempo de preparación y de profundizar y de crecer en el Señor y en la fe, porque, bueno, todo lo que él conocía de Dios era con base al Antiguo Testamento. Entonces, cuando él tuvo un encuentro con Cristo, allí Dios empezó a ministrar su corazón para que él pudiese entender todo lo que fue dicho antes, porque todo lo que fue dicho antes era una sombra que apuntaba a Cristo. Cristo era la realidad, la encarnación de la promesa de Dios. Y bueno, entonces fue ahí cuando llegamos, ¿no?, en este punto de que Saulo, ¿no?, fue a Tarso para tener este tiempo que incluso él aconseja después, ¿no?, en una de sus cartas diciendo, no es bueno que un neófito en la fe, ¿qué significa esto? Una persona que sea nueva, que hace poquito que entregó su vida a Cristo, esté puesta en un lugar de autoridad en la iglesia, esté puesta en un lugar que le exija demasiado, porque esto no es saludable para la persona. De la misma manera que tú no vas a coger un cuchillo y no vas a dar a un niño que tiene 3 años, puede decir, él no puede manejar esto porque no coincide con su edad, no deberíamos también dar como iglesia, ¿no?, responsabilidades que sean demasiado fuertes para una persona que hace poco entregó su vida a Cristo. Porque todos nosotros necesitamos un tiempo para madurar y para crear fundamentos en nuestra fe. Porque nuestra fe no es una cosa así como que un polvito mágico, ¿no? No, nuestra fe es fundamentada en las verdades de la palabra de Dios. Entonces, podemos entender nuestra fe. Incluso dice la palabra que estemos preparados para defender nuestra fe, no en el sentido de pelear, sino de poder explicar a cualquiera que nos pida, que podamos conocer lo suficiente para decir, mira, ¿por qué tú crees esto? Mira, yo creo esto porque, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro. Entonces, que seas capaz de poder explicar tu fe. Y como hemos dicho, yo creo que fue el domingo pasado, o bueno, ahora ya me pierdo en los domingos, que hablamos sobre los 5 propósitos, ¿no? Y uno de ellos es crecer, es madurar. El Señor no quiere que un cristiano esté toda su vida necesitando de leche, sino que coma alimento sólido. Y esto convirtiendo, ¿no?, en palabras claras, es que el Señor no quiere que vivas tu vida con Él como si fuese siempre el día que hubieses entregado la vida a Cristo. Es decir, yo no sé nada, no entiendo nada, el único que tiene que saber es el pastor y el que entienda, el que hable o los líderes de la iglesia. El Señor no quiere esto para nosotros. No fue lo que Él proyectó para nosotros, sino que incluso en la Gran Comisión, Él dijo, id a hacer discípulos, bautizándoles, y luego dijo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Entonces, esto significa que la voluntad de Dios para ti y para mí es que a partir del momento que entregamos nuestra vida a Cristo, haya una disposición de seguir aprendiendo y creciendo. Por eso somos tan insistentes, intencionales de hablar de devocional, de hacer devocionales, ¿no?, de leer la Biblia, de profundizar, de leer toda la Biblia, no quedar solo con trozos,
para que podamos ir creciendo y sigamos creciendo en el Señor, porque esta es su voluntad para nosotros. El apóstol Pablo tuvo este tiempo también. Ahora, en el último versículo que hemos leído, hemos llegado al punto de que nos habló, ¿no? El capítulo 9, versículo 31, decía que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, justo después de la conversión del apóstol Pablo, vino un tiempo de calma. Y es curioso, ¿no? Que justo aquel que estaba causando más trastorno, ¿no? Y más miedo en los hermanos fue el que Dios lo tomó y dijo, ahora vas a ver cómo es bueno padecer a causa de mi nombre, ¿no? Entonces dice que eran edificadas las iglesias, estaban andando en el temor del Señor. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo? Es andar en el temor del Señor. Esta semana comentaba con mi cuñado, y mi cuñado sirve en el Señor en el ministerio de la música como un evangelista a través de la música en Brasil desde hace muchísimo tiempo. El que se casó con mi hermana, y yo, bueno, ya he perdido la cuenta de cuántos álbumes tiene grabado, de cuántas canciones. Es muy conocido en Brasil, es uno de los mejores, considerado uno de los mejores guitarristas, porque busca hacer siempre con excelencia todo lo que hace. Y él me estaba comentando lo triste que es ver, porque él, a causa de esto, ya tuvo que viajar a muchos lugares, a muchas iglesias, a conocer mucha gente. Y él dijo, lo más triste es ver que hay personas, pastores, que vemos y da la sensación, ¿no? que están caminando, ¿no? con el Señor de manera tan firme, pero luego ves, con los años vas viendo actitudes como si la persona va aflojando el corazón y va dando concesiones, se dice así, ¿no? Al pecado. Concesiones. Es como que va aflojando. Y él dijo, no te imaginas la cantidad de hombres que yo he visto perder a sus familias, perder a sus ministerios, a entregarse porque fueron dando espacio al pecado en su corazón. Y esto demuestra falta de temor del Señor. Y yo le comentaba de personas que yo pude ver y que la persona decía, sí, yo sé que la Biblia dice esto, yo sé que esta es la voluntad de Dios, pero no es lo que yo quiero hacer. Qué triste, ¿no? Y luego ver la vida de estas personas como se queda totalmente apartada del Señor. Estas iglesias dice que estaban andando en el temor del Señor. Y aquí está la clave, porque dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu de Dios. Entonces, algo que no podemos permitirnos, es nuestra responsabilidad andar en el temor del Señor. Vigilar para que en nuestras vidas no estemos dando concesiones al pecado, como que diciendo, bueno, es que Dios al final perdona, y que no tomemos el pecado, no lo tomemos a la ligera, sino que entendamos que es cosa seria, estamos hablando de algo que es feo, ofende a Dios y nos separa de Dios. Entonces que lo tengamos muy en serio, ¿no? El título de la predicación de hoy, no nos hemos puesto de acuerdo David y yo, pero mucho de lo que él habló hoy en el estudio bíblico, como otros cultos pasó también, ¿no? Tanto con nuestro hermano Ismael como con David, hay cosas que coinciden, ¿no? Entonces, el título de la predicación de hoy es El milagro por detrás del milagro. Porque el texto que vamos a leer habla de dos milagros que sucedieron. Pero yo creo que tenemos
la costumbre o no solo la costumbre, solemos enfocarnos en cosas que a veces no es el enfoque de Dios, ¿no? Tenemos el hábito de hacer esto. Y algunas veces ya comenté, ¿no?, que toda situación en la vida tiene dos perspectivas o dos maneras de mirarla. Las podemos mirar de una perspectiva humana, carnal, o podemos mirar desde la perspectiva espiritual, la perspectiva de Dios. Y me gustaría profundizar con vosotros para tener una perspectiva distinta del texto que vamos a leer hoy, para no estar enfocados en el milagro que solemos estar enfocados, sino que en el milagro que está por detrás del milagro. Así que vamos a orar y vamos a leer la palabra enseguida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, gracias porque la podemos tener tanto en papel como de manera digital. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acordarnos de que tú la dejaste para instruirnos, para que podamos conocerte a ti, no de manera intelectual, sino que teniendo la revelación de tu Espíritu en nuestro corazón, porque tu misma palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y por eso pedimos en esta mañana, Señor, antes de exponernos a tu palabra, que tu Espíritu hable a nuestro corazón, Señor. Que no seamos simplemente movidos de manera intelectual o con nuestros sentimientos, sino que tu Espíritu mueva nuestro corazón, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que tú quieres que veamos en esta mañana, para que tu Espíritu hable a nuestro corazón, para que haya un cambio en nuestras vidas, para que podamos verte tal como eres y esto produzca en nosotros cambios que solo tú puedes producir, Señor. Lo que dice tu palabra, que ella es más poderosa que una espada de dos filos, que va cortando, Señor, lo más profundo de nuestro ser, porque es poderosa y es eficaz. Funciona, Dios, cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas. Y por eso pedimos, Señor, danos tu gracia, derrama tu poder en nuestras vidas en esta mañana, para que seamos no solo oidores, sino que podamos, Señor, poner en práctica esta palabra en nuestras vidas, aplicarla, Señor, en los momentos que la necesitemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo clamamos, Señor. Amén. Así que vamos a leer Hechos capítulo 9, a partir del 32, vamos hasta el 43. Dice lo siguiente: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó.
Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y el 42 dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Uno puede leer este texto, como he dicho antes, ¿no? Y llegar a menospreciar el texto diciendo, bueno, más milagros, ¿no? Cristo, ya he leído los evangelios, ya he visto a Cristo haciendo tantos milagros, tenemos unos más aquí, ¿no? Y menospreciar lo que está sucediendo aquí, haciendo una lectura así más superficial, ¿no? Yo creo que el milagro que está por detrás del milagro es más importante y ya lo entenderéis. Ahora, cuando nos recordamos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, entonces no la tomamos a la ligera. Volvemos al texto y podemos leerlo y decir, Señor, yo sé que me quieres enseñar algo con lo que está escrito. Entonces lo volvemos a leer diciendo, Señor, muéstrame, enséñame, háblame a través de tu palabra. Y bueno, solemos incluso descuidarnos de textos que ya hemos leído muchas veces. Cuando llevamos un tiempo en la fe, ya habremos escuchado o repetido versículos muchas veces y tenemos la tendencia de escuchar y decir, bueno, esto ya lo sé. Y menospreciamos el mensaje que está en aquel versículo. Entonces, es un buen ejercicio para nosotros siempre recordar, aunque yo ya haya escuchado esto, es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es vida para mí, es lo que yo necesito, es lo que alimenta mi alma, es lo que produce fe en mi corazón. Entonces, si estoy leyendo esto hoy, quiero profundizar en qué es lo que el Señor dice aquí, porque mi corazón lo necesita, ¿no? Y aquí en este texto podemos ver que leyendo con atención, ¿no? O pensando un poco sobre lo que está escrito, yo creo que podemos ver por lo menos dos cosas importantes aquí que son distintas. Lo primero, ahora Cristo está obrando, pero no era Él que estaba encarnado haciendo los milagros. Él sigue obrando, pero ahora estaba obrando a través de su iglesia. Entonces ya era el poder de Cristo obrando a través de sus discípulos. Era Cristo ahora resucitado que envió, dijo, yo no puedo quedarme, dijo a sus discípulos, porque si no, el Padre no enviará al Espíritu. Y el Espíritu testificará de mí y os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. Entonces ahora Cristo está en gloria, resucitado, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre, no para darnos una situación física, ¿no? Porque Dios es espíritu, sino para que entendamos un lugar de autoridad que Cristo tiene junto al Padre, y Él está sanando. Pero ya está sanando ahora de manera sorprendente, ¿no? Que pensamos que sería difícil, que pudiese ser más sorprendente aún, pero ahora sí es más sorprendente porque Él está haciendo a través de hombres pecadores. Y cuando digo hombres pecadores, no son hombres que están apartados de Dios a causa del pecado, sino que son hombres que son fallos, que son imperfectos, que están siendo moldeados y trabajados y santificados por el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor lo está haciendo. Esto es sorprendente y es algo que debería llamar nuestra atención y decir, ¿cómo puede ser, ¿no? Que el poder de Dios sea tan grande que puede usar a Pedro para hacer estos milagros? Y la segunda cosa que yo creo que podemos ver es el milagro que está por detrás del milagro, que es el milagro que yo creo que es el principal, que yo creo que es el enfoque de Dios, que yo creo que es lo que a Dios más le importa. Lo que pasa es que a nosotros a veces no tanto, no lo damos tanta importancia. Pero antes de sumergir en estos textos,
creo que hay algunas preguntas que podríamos hacer que nos ayudarán a comprender mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Dios dejaría registrados estos milagros si ya hemos visto milagros parecidos en la Biblia? ¿Cuál sería la importancia de que ellos estuviesen aquí registrados? Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar con ello? Si un milagro, o todos nosotros entendemos que un milagro es una cosa sorprendente y una cosa que transforma completamente la vida de aquel que es objeto, ¿no? O blanco del milagro, ¿sí? Entonces este hombre tuvo toda su vida cambiada porque ahora ya no tendría que estar tumbado en una cama, sino que estaría caminando, ¿no? Entonces, viendo que es así, que es un milagro produce un impacto tan profundo en nuestras vidas, ¿por qué Dios no hace con más frecuencia estos milagros? Él los sigue haciendo hoy en día, pero ¿por qué no lo hace con más frecuencia? O en la frecuencia que a nosotros nos gustaría, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles son los frutos de esos milagros? O si no, ¿hay otros milagros parecidos en la Biblia? ¿Cuáles son los milagros que puedes recordar al leer estos milagros que hemos leído? Una curiosidad sobre el Evangelio de Juan es que él no llamó ni una sola vez de milagros a los milagros de Cristo. La expresión que el apóstol Juan usó fue señales. Siempre hablaba de milagros, pero dando el nombre de señales. Porque, ¿qué Juan estaba anunciando? Su enfoque era anunciar que Cristo era el Hijo de Dios viviente y era el mismo Dios. Entonces, la señal, él llamaba señales porque está diciendo, ¿ves? Está señalando que Él es Dios. Está demostrando que Él es Dios. Esta es una señal para que veáis, ¿no? Es interesante, ¿no? Una curiosidad, un paréntesis. Ahora vamos a tratar de responder a estas preguntas con el mismo texto cuando vayamos leyendo, ¿no? El versículo 32, volvamos aquí, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora, acuérdate que en la persecución que ellos tuvieron, todos se fueron de Jerusalén, solo ficaron los apóstoles. Entonces, estos creyentes que huyeron, se quedaron allá esparcidos. Cada uno en donde pudo ubicarse. Porque imaginaros en aquella época, ¿no? Había un pueblito por aquí, un pueblito para allá. No podían llegar allí 30, 40 personas en un pueblo y creer que iban a tener trabajo, que iban a poder estar. ¿Me entendéis? Entonces tuvieron que ir buscándose la vida, algún lugar donde podrían quedarse, de trabajar, hacer su vida, construir una casa. Entonces se fueron esparciendo por los pueblos y las ciudades que habían alrededor. Y es bonito aquí ver que dice que Pedro visitando a todos. El apóstol Pedro buscó ir ahora caminando por los pueblos y buscando a los hermanos que habían huido para visitarles, para saber cómo estaban, para poder estar con ellos y tener comunión con ellos. Y esto es muy bonito, ¿no? Vemos el amor de Dios por ellos a través de esta expresión, de esta actitud de Pedro, ¿no? Ahora, me llama la atención que él también dice, vino a los santos que habitaban en Lida. Yo creo que esta expresión nos puede tanto dar el entender de que los hermanos que fueron huidos estaban allí, que había cantidad de hermanos, pero yo creo que también podemos entender que los hermanos que vinieron allí hablaron de Cristo y hubieron personas también que entregaron su vida a Cristo y habían hermanos, habían santos que estaban allí, ¿no? Y lo curioso es que Lucas, que escribió el libro de Hechos, normalmente habla de los seguidores de Cristo en el libro de Hechos como discípulos, pero aquí específicamente habla de los santos, ¿no?
y es interesante que lo haya hecho, ¿no? Y yo creo que puede darnos a entender esto también, que, a ver, habían santos allí, es decir, había gente que había también entregado su vida a Cristo y que estaba sirviendo al Señor allí en aquella ciudad, en aquellos pueblos, ¿no? Y por donde él iba. Y aquí específicamente dice en Lida. Lida, mirando en el mapa, ¿no? Como siempre me gusta hacer, está entre unos 40-50 kilómetros de distancia de Jerusalén. Entonces se dice que, dependiendo del medio de transporte, en un día puedes llegar tranquilamente, ¿no? Y el apóstol Pedro, haciendo este viaje, dijo que llegando allí, ¿no? En el versículo 33 dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Lo primero que me llama la atención es la cantidad de tiempo que este hombre estuvo tumbado en la cama. Yo tuve una amiga así de iglesia, ¿no? Una niña en la iglesia que tenía 9 años cuando yo también los tenía, creo que tenía 9 o 10, y ella se rompió la pierna jugando en el parque y estuvo 3, bueno, no me acuerdo si fueron 3 o 6 meses, probablemente 6 meses que tuvo con la pierna, ¿cómo se llama? Con escayola, ¿no? Enyesada. Y era la primera vez que yo convivía y estaba con una persona que había roto la pierna, que estaba tanto tiempo con yeso. Y fue todo un cuento, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención, y yo me acordaba cuando leía esto, es que cuando ella lo sacó, necesitó empezar a poner el pie en el suelo de a poco, porque veías una pierna y la otra y era como ver una pierna así gordita y la otra súper delgada. Se le disminuyó el tamaño de la pierna de manera brutal. Yo me acuerdo que me quedé asombrado. Y no le explicaron muy bien que ella aún no podía caminar y intentó hacer fuerza con la pierna y no os imagináis el grito que dio porque dijo que fue un dolor terrible en su pierna. Ahora, curioso, ¿no? Porque seguía allí la misma musculatura que ella tenía, pero estaba atrofiada por falta de uso. Ahora, yo me imagino a una persona 8 años en una cama. Esto no produce simplemente que su musculatura se atrofie, también que pueda acumular un poco más de grasa dependiendo de lo que coma, sino que produce heridas en su cuerpo por estar tanto tiempo tumbado. Ahora, yo creo que recordar esto y pensar esto nos hace entender cómo es grande el milagro que Dios hizo. Porque esta niña estuvo, ¿no? Mi amiga estuvo meses con una escayola y no podía caminar. Tuvo que pasar un proceso de volver a hacer ejercicios y fortalecer su musculatura. Ahora vemos aquí que en el versículo 34 que le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Entonces no era solo que el Señor estaba sanando la estructura de su cuerpo que le impedía mover las piernas, sino que le sanó su musculatura, todo lo que él necesitaba ya para ponerse de pie y salir caminando. Esto es absolutamente tremendo. Igual que el hombre, ¿no? Que tenía la mano seca y Cristo oró por él y ya se le volvió la mano y ya tenía la mano normal igual que la otra. Entonces, este es el poder que nuestro Dios tiene, de dar vida a donde no la hay, de resucitar a un muerto, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente pasaje, de construir, de dar vitamina, ¿no? Igual que nosotros podemos hacer ejercicio y hacer crecer la musculatura, Dios no hace falta darnos este tiempo, sino que Él tiene poder para hacer crecer el músculo y fortalecerlo sin que hayamos hecho ejercicio, ¿no?
¿A cuántos no les gustaría, ¿no?, que esto funcionase con una oración de decir, Señor, quiero quedarme un poquito más cachas, ¿no?, fuerte? No funciona así, ¿no? No funciona así. Pero el Señor hace y tiene poder de hacerlo. Lo que es más sorprendente es recordar que nuestro Dios, como es el creador, como Él nos formó desde el polvo de la tierra, Él tiene poder para hacerlo. Incluso yo ya vi testimonios de personas y con radiografías, ¿no?, mostrando cómo Dios fue haciendo crecer la pierna de una persona que había amputado su pierna. Y la amputó por encima de la rodilla y ya la tenía por debajo de la rodilla con las radiografías mostradas. Es decir, el Señor lo hace y sigue haciendo. Ahora, aquí sucedió este gran milagro. Si fuese hoy en día, seguramente llamarían a gente para estar ahí grabando, ¿no? Uno diría, ven el equipo de pastoral para estar ahí uno grabando, vamos a juntar a la gente, vamos a llenar, llama a toda la gente del pueblo que venga aquí porque voy a orar por el enfermo. Qué curioso, ¿no? Que el apóstol Pedro estuvo allí con él, no llamó a nadie. Simplemente lo vio, habló con él y dijo, oye, yo el apóstol que estuvo con Cristo. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo? Jesucristo te sana. ¿Ves cómo Pedro se pone a un lado y exalta a Cristo? Es para esto que el Señor nos llamó. Jesucristo te sana. Que te quede claro, Eneas. Me estás viendo a mí, pero el poder es de Cristo. Es Él aquel que sana. Entonces, te vas a levantar, vas a caminar, pero es Cristo aquel que te está sanando. Esto es tremendo, ¿no? Entonces, Él dio esta palabra de orden, levántate, haz tu cama. Y dice que enseguida el hombre se levantó. Este es un milagro tremendo, porque no es solo ponerse de pie, ¿no?, como he explicado. El Señor hizo un milagro completo para que él pudiese estar de pie caminando. Y luego en Hechos versículo 35, ¿no?, del capítulo 9, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí está, hermanos, el milagro por detrás del milagro. La conversión de aquellos que entregaron su vida, que creyeron y se convirtieron al Señor después de ver el milagro que hizo Dios en la vida de Eneas. Este es el milagro por detrás del milagro. ¿Y por qué lo llamo el milagro? Porque no hay hombre en la faz de la tierra que pueda salvarse a sí mismo. No hay ninguno entre los hombres que pueda darse salvación a sí mismo, sino que dice la palabra, es solamente a través de Cristo Jesús que somos salvados. Entonces, ¿quién hizo este milagro? Cristo, ¿verdad? Ahora, respondiendo a aquella pregunta, ¿hubieron otros milagros parecidos a estos? Leyendo este milagro me hace recordar uno que fue dicho esta mañana también, ¿no? Cristo estaba en una casa, estaba hablando y unos amigos quisieron acercar a su amigo que era paralítico, pero no había espacio porque había tanta gente que ellos no tenían cómo acercarse a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron en el tejado de la casa, abrieron un hueco. El propietario no debe haber quedado muy contento con ello, ¿verdad? Pero se entiende que era una casa en la época que era fácil, ¿no?, de abrir un tejado. Lo abrieron con un hueco y bajaron con cuerdas al hombre para estar allí cerca de Cristo. Y dice que Cristo, viendo la fe de estos, dijo a este hombre, ten buen ánimo, tus pecados te son perdonados. Qué raro, ¿no? A ver, imagínate tú. Dios te llama a un lugar, tú estás predicando, estás hablando de Cristo, de repente te ponen un enfermo delante.
¿Cuál es nuestra tendencia? Decir, Señor, sánale, ¿no? Vamos directamente a lo que ven nuestros ojos, a lo que creemos que es lo más importante. Pero para el Señor no era lo más importante. Aquí vemos la importancia del milagro que está por detrás del milagro. El Señor ya fue en lo que era más importante. Dijo, tus pecados te son perdonados. Porque ¿cuál es el problema de una persona que no tiene sus pecados perdonados? Es una persona que está apartada de Dios, porque dice la palabra que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, una persona que no tiene sus pecados perdonados es una persona que no tiene una relación con el Señor, no tiene acceso a la presencia del Señor, no tiene parte en las promesas del Señor. Es una persona que está condenada al infierno. Y aquí, en este pasaje, ¿no? Vemos que Cristo, en vez de decir, eres sanado, te sano, Cristo dice, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué Cristo hizo esto? Porque también allí había gente y Él también necesitaba enseñar algo con ello. Y dice que los estudiosos de la Biblia que estaban allí empezaron a murmurar entre ellos, decir, este está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Cristo dijo, ¿por qué estáis pensando esto entre vosotros? ¿Qué es más fácil? A ver, pensemos entre nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados de una persona o decirle que se levante y camine si es paralítico? ¿O qué es más difícil? ¿No? Igual que Cristo preguntó, creo que él fue a lo que es más difícil. ¿Perdonar los pecados o hacer con que él se levante y camine? O sanarlo, ¿no? Y luego Cristo dijo, fijaros bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, entonces te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice que inmediatamente el hombre se levantó. Entonces vemos que Cristo quiso enseñar, mostrar que Él es Dios, que Él tiene autoridad para perdonar pecados, pero como hemos dicho esta mañana, ¿no? Hemos comentado que es imposible que las personas puedan ver los pecados perdonados. Si dice, te mostraré mis pecados perdonados, ¿cómo lo vas a hacer? Ahora sí tú puedes ver que el Señor sanó a este hombre y él salió caminando. Entonces la gente que estaba allí se quedó así como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Porque hemos dicho que él no tiene poder para perdonar, pero acaba de hacer un milagro y solo Dios puede hacer milagros. ¿Con qué nos quedamos? ¿No? Entonces, vemos aquí que con la verdad de la condición del ser humano sin Dios es de muerte. Hemos visto ayer, ¿no? Con los jóvenes que en Juan 3:18 dice que los que no creen en Cristo ya están en condenación, ya están condenados. Y Cristo deja claro entonces que esta condición del hombre que no cree en Él es de total desesperación, porque está viviendo y caminando rumbo al infierno. Entonces, al tener un paralítico delante, él fue a lo que era más importante, diciendo, tus pecados te son perdonados, para enseñarnos no solo a ellos, sino que a nosotros también, que el milagro que está por detrás de los milagros que Dios hace es el que es más importante. La buena noticia es que Cristo murió y resucitó para darnos salvación. Si una persona hoy está caminando alejada de Dios, está caminando rumbo al infierno. Pero la palabra dice que en Cristo tenemos salvación. Amén. Entonces el Señor nos llama que rindamos. El Señor te llama, ¿no? Que rindas tu corazón a Él, que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas a Cristo como tu Señor. Y el siguiente versículo dice, el versículo 36 dice, había entonces en Jope
una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Es curioso, ¿no? Que veamos que era una discípula. Era una persona que creía en Cristo. Entonces uno piensa, bueno, si es una discípula, mejor, así ya está con el Señor. Pero no fue así, ¿no? El versículo 38 dice, como esta ciudad de Lida estaba cerca de Job, donde estaba el apóstol Pedro, los hombres fueron allá y le fueron a llamar, decir, oye, apresúrate y ven para estar con nosotros en este momento de duelo. Entonces da la sensación aquí de que, ¿qué es lo que ellos querían? Simplemente tener la presencia del apóstol Pedro para sentirse más reconfortados por la muerte de una hermana. Y Pedro fue a tener con ellos, ¿no? Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y llorando y diciendo, mira, era todo esto lo que hacía, ¿no? Toda esta cuestión mostrando las cosas que ella hacía cuando estaba en vida. Ahora, el versículo 40, fijaros en lo que hace el apóstol Pedro. Dice, sacando a todos. Sacando a todos. Es que no hay sus discípulos, sus ayudantes, no hay llamada a todo el pueblo porque ahora Dios me ha mostrado que voy a hacer aquí un milagro y todos tienen que ver cómo yo soy poderoso. Lo que muchas veces se hace hoy en día. Él sacó a todos de allí. Y Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, ¿no?, la levantó, y entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Aquí me hace recordar de aquel texto, ¿no?, cuando el Señor resucitó a aquella niña, ¿no?, que allí era Talita, ¿no?, él dijo Talita Cumi, ¿no?, y aquí es Tabita. Es una palabra parecida a la otra, pero en las dos situaciones fue alejada la gente. Fue alejada la gente del momento del milagro. Ahora, esto deberíamos de convertir en una doctrina. No, siempre que vayas a orar por una persona enferma hay que quitar a todos. No, porque Cristo también sanó a muchas personas delante de otros, ¿no? Igual que los apóstoles llegaron allí, ¿no? Yo creo que fue Pedro y Juan, ¿no?, delante del templo, y estaba el paralítico y dijo, dame dinero. Él dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y en nombre de Jesucristo levanta y anda. Estaba en un lugar público. Entonces, no es para crear una doctrina y decir siempre que hay que orar por alguien ahora hay que ser a escondidas, ¿no?, que nadie lo puede ver. No es así, pero lo que no deberíamos hacer, ¿no?, es hacer lo contrario, en el sentido de querer llamar la atención a nosotros mismos. Ahí está, yo creo que, el problema. Porque el Señor nos llamó a enfocar en Cristo y a ser testigos de Cristo. Y aquí en el versículo 42 el Señor nos muestra el milagro por detrás del milagro. Una vez más, dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Este es el mayor objetivo del Señor. Este es el milagro que está por detrás de los milagros. Nosotros podemos decir igual que fue la pregunta, ¿no?, al principio, ¿cuáles fueron los frutos de estos milagros? Los frutos fueron la conversión de estas personas. Fueron estas personas que rindieron su corazón a Cristo, que reconocieron a Cristo, creyeron a Cristo. Este es el mayor fruto de los milagros. No fue simplemente el hecho de que Eneas ahora podía caminar. Porque si nos acordamos bien, el problema más grande no era que Eneas no podía caminar, sino que si él no conocía a Cristo, aunque él pudiese caminar ya a partir de aquí hasta el resto de sus días, esto es muy poco si lo comparamos a la eternidad.
Entonces, esta clase de milagros, de dar perdón, de dar salvación, es el enfoque de nuestro Dios. Y Él lo sigue haciendo a cientos y millares por todo el mundo, de gente que constantemente está entregando su vida a Cristo. Él lo sigue haciendo porque este es su propósito, este es su enfoque. Ahora, si Él ve que necesita sanar, hacer un milagro, hacer algo para que la persona llegue a salvación, Él lo hace. Y esto es tremendo en Dios, porque Él está enfocado en lo que de verdad importa. Si tiene que ver con el propósito que Él tiene en nuestras vidas, Él lo hace. Si no, Él no lo hará. Y a veces nosotros nos cuestionamos diciendo, ay Dios, pero mira, si tú sanases a esta persona, mira, entonces Él la creería en tu nombre. ¿Será? Porque yo ya he visto personas acercándose a la iglesia, a los hermanos, y diciendo, orad por mí porque estoy con esta desgracia en mi vida. El Señor hace un milagro, hace con que mujeres que no podían tener hijos, que los tengan, sana enfermedades. Yo ya lo he visto, porque he estado congregándome desde niño. Y he visto muchas de estas personas, al partir del momento que tenían la bendición en sus manos, nunca más volver. Y esto me chocaba mucho, porque yo decía, ¿pero cómo puede? Y de niño yo no comprendía, ¿no? Que cómo de duro puede ser el corazón del ser humano. Y vemos aquí que el Señor sabe que nuestro más grande problema es que estamos apartados de Dios. Y entonces Él va en lo más importante. Entonces, a veces cuestionamos por qué Dios no hace los milagros estos, ¿no?, aparentes que nos gustaría que Él hiciese, y parece que nosotros tenemos un plan mejor que el de Dios, ¿no? No, Dios, mira, porque si tú haces esto, entonces esto pasaría, estas personas creerían, y vamos haciendo todo el esquema, ¿no?, del propósito que creemos que sería el milagro. Bueno, esto es lo que podemos pensar que sería. Pero la palabra de Dios dice que hacemos planes los que queramos, pero la respuesta viene de los labios de Dios. Es Él aquel que gobierna, es Él aquel que sabe lo que de verdad sucedería y es aquel que gobierna sobre cada corazón. Entonces, el Señor, sea en un milagro o sea en una situación difícil o sea en un drama familiar, un problema financiero, cuál sea el problema o la dificultad que nosotros estamos enfocados y clamamos al Señor para que Él haga un milagro, para que Él cambie, esto no es el enfoque del Señor en nuestras vidas. Sí que Él lo hace, sí que Él nos cuida y nos sigue cuidando a pesar de nuestras tribulaciones, pero su enfoque principal es darnos salvación en Cristo Jesús. Y cuando estamos caminando con Él, su enfoque es en transformar nuestro corazón a medida para que lleguemos a la estatura de varón perfecto, como dice la palabra. Entonces, que podamos aprender del texto de hoy a no estar en la superficie simplemente clamando y orando por estas cosas. Porque, por ejemplo, es fácil que entre nosotros podamos decir, hermanos, ora por mí porque, no sé, pasó algo en mi trabajo. Hermanos, ora por mí porque, no sé, me pasó algo en el coche o estoy necesitando cambiar el coche para que el Señor me dé provisión. Hermanos, ora por mí porque pasó algo en la familia, está todo revuelto. Es fácil que pidamos oración y no quiero quitar la importancia de estas cosas que tenemos porque son importantes para nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, hermano, ora por mí porque el orgullo me tiene atado? Ora por mí porque cantidad de veces mi corazón se llena de orgullo y yo hablo de manera áspera con mi esposa o hablo de manera áspera con mis hijos o con mi marido. Ora por mí porque la lujuria acecha mi corazón. ¿Cuántas veces pedimos esta clase de oración a los hermanos? Y de verdad, esto es lo más importante, esto es lo que el Señor está enfocado en nuestras vidas, en ministrar, en
trabajar y en hacer la santificación del Señor en nosotros, de impartir el carácter de Cristo en nosotros. Pero pocas veces damos importancia a ello y esto demuestra que porque no pedimos oración a los hermanos que nos ayuden en esto. En parte porque nos da vergüenza, ¿verdad? Ay, que voy a pedir hermano que ore. Pero es necesario que lo hagamos. Es necesario que tengamos hermanos que sepamos que no nos van a juzgar, sino que van a estar orando por nosotros, van a estar luchando, soportándonos en amor, como dice la palabra. Que aprendamos en esta mañana a enfocarnos en el milagro que de verdad importa al Señor, que es tener vidas salvadas y transformadas por el poder de su Espíritu. Y que el Señor está enfocado en esto en nuestras vidas. Marcos capítulo 8, versículos de 36 a 37, con esto termino, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve entonces, hermanos, que Dios sane a un leproso, un paralítico, tetrapléjico, que gane todo el dinero del mundo, ¿no? Hay gente que le pide a Dios que gane en la lotería, cosas así, ¿no? ¿De qué le sirve a uno si luego al final pierde su alma? No tiene salvación. No sirve absolutamente de nada. ¿Para qué? ¿Para vivir de una manera mejor aquí, a pocos años aquí en este mundo y luego sufrimiento eterno? Es que no tiene sentido. Entonces Dios, como sabe lo que de verdad es, Él ministra nuestros corazones enfocándonos en el milagro que está por detrás de los milagros. Acuérdate siempre, si Él te sana, si Él te restaura, si Él cambia alguna situación, si Él mueve, si Él transforma, Él siempre está enfocado en tu salvación y en la transformación de tu corazón. Mantén tu foco y tu mirada en las cosas de lo alto, como dicen Colosenses, ¿no? Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.